respecto a la reforma que ha planteado el gobierno federal de reformar dos artículos de la Constitución, el 27 y el 28, estos por su propia reforma no tendrían ninguna repercusión directa en la vida económica, es decir, más allá de abrir la posibilidad de desplazar al Estado, en este caso a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, de los sectores eléctrico y petrolero. El gobierno ha dicho que esta reforma permitiría crear millones, es decir, cientos de miles de empleos en 2018, 2 millones de empleos más en 2025, aumentar la producción de petróleo, pero no da ninguna cifra, ningún sustento, ni ninguna orientación respecto a qué políticas aplicaría para que esto pudiera realmente suceder, porque ya en el pasado tuvimos los 3,5 millones de barriles en 2004, no se generaron los empleos, no hubo los cambios en el crecimiento de la economía y por lo tanto yo pienso que el simple cambio de los artículos constitucionales solo abre la posibilidad de desplazar al Estado al perder el sector petrolero y el sector eléctrico su condición de estratégicos y por lo tanto la condición de que sea el gobierno o el Estado mexicano en exclusiva quien gestione, quien desarrolle estos sectores. Son varias, no creo que nos alcance el tiempo para discutirlas todas, pero veamos una de ellas. La razón última por la cual propone que Pemex sea relativamente marginado de la industria petrolera es por su ineficiencia. La acusación principal va por ahí, pero no nos ha dicho cuál es la razón de esa ineficiencia. La sospechamos. Una de las razones principales puede ser la corrupción que se encuentra en por lo menos dos sectores. En el sindicato, que ha servido, entre otras cosas, de apoyo político para muchos gobiernos, y en la cúpula de directiva que la pone cada sexenio. En ellas está concentrada una buena parte de la corrupción. Entonces, si la propuesta hubiera empezado por ahí, por la raíz del mal, y nos hubieran hecho explícita cuál es su proyecto para empezar a desmontar un aparato corrupto de mucho tiempo, quizás sería distinta la recepción, pero es interesante que el término corrupción no haya aparecido para nada en el discurso del gobierno y sí la insistencia en la eficacia, en la competencia, en la apertura, pero nada en la raíz, así que ahí está una de las debilidades, no toca la raíz. Considero que el impacto de la reforma sería más de tipo distributivo que de crecimiento económico. Es decir, va a generar un cambio en términos de quién se apropiaría de la renta petrolera, que en este caso actualmente se la apropia básicamente el Estado a través de las diferentes instancias que tiene para capturar estos recursos y que luego usa esos recursos para distribuirlos entre la población vía gasto o vía subsidios, transferencias, etc. Como se está planteando ahora es una en la que básicamente una parte del sector privado va a participar o participaría en esta exploración y por lo tanto participaría apropiándose también de una parte de la renta petrolera. Entonces el impacto es más ese tipo distributivo en términos de crecimiento económico o de los múltiples supuestos beneficios que se han planteado en la reforma. Creo que están muy sobreestimados porque es un sector que desafortunadamente, al menos como se ha desarrollado en los últimos años, está muy desvinculado del resto de la economía. De tal manera que incluso si efectivamente se materializaran las inversiones que se han planteado, eso no necesariamente tendrá implicaciones para la generación de oportunidades de trabajo, ni tampoco para un verdadero desarrollo económico del país. Entonces, tal como está el sector actualmente, está muy desarticulado. Las empresas extranjeras que han participado en México, de hecho, traen sus propios trabajadores en muchos casos, de tal manera que ni siquiera se generan esas oportunidades de empleo internamente. Dependen enormemente de insumos importados, de tal manera que, y de la tecnología importada, de tal manera que no genera realmente un desarrollo económico al interior del país. Por lo que, insisto, incluso si se materializara esos supuestos beneficios, creo que quedarían muy por debajo de lo que se ha anticipado.
ya no solo en generación de oportunidades de trabajo o crecimiento económico, sino en todas las otras dimensiones que supuestamente repercutiría, incluyendo bajas en el precio del gas, el precio de la electricidad. Creo que todo eso está muy sobreestimado porque no hay un canal claro por el cual eso podría ocurrir. Un comentario sería, qué curioso lo que dice Gerardo. Eso es más o menos lo que se podía decir de la industria petrolera cuando las compañías estaban aquí. Entre el final del Porfiriato y 1938 lo mismo ocurría. Pocos trabajadores. No es una industria que sea intensiva en mano de obra. Traían muchos de los insumos de fuera y eran enclaves. Exactamente. Enclaves que debieron de haber sido productores de riqueza, pero no aquí. Por eso creo que es más distributivo que otra cosa. Y no generaron ni insumos a la industria petrolera, ni aprovechamiento de los recursos que se obtienen de la industria petrolera. No hubo valor agregado en los productos, ni antes ni después. Y creo que el mejor ejemplo de lo que podría pasar es lo que ocurre actualmente con el sector de la minería, que es un sector en donde tenemos ya abierto completamente a concesiones, donde ha tenido un boom en los últimos años, donde ha habido una gran riqueza que se ha extraído del subsuelo de la nación y que el régimen tributario y la falta de regulación del sector me parece que lo único que ha contribuido es a generar una enorme riqueza concentrada en algunas cuantas manos y que eso no se ha traducido necesariamente ni en mayor recaudación para el gobierno y que pueda distribuir a través del gasto posteriormente, ni a través del desarrollo local en las comunidades, que de hecho más bien están sufriendo en este caso los costos ambientales derivados de una excesiva explotación de los recursos naturales. Esto estaría de hecho regresando al régimen que había antes de la expropiación de 38, en términos reales. Entonces, ahora ya no son 7 hermanas, creo que son 4, pero son las mismas.